Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá en esta edición número 31, donde como cada semana nos volvemos a cruzar para charlar un poquito de la economía argentina, para tratar de desglosar esos datos que por ahí vemos por la tele, por alguna página, por algún tweet medio perdido por ahí, tratando de comprender lo que está pasando. Y desde este lado le damos un poquito de relato, un poquito de historia y un poquito de análisis a esos datos que están dando vuelta. Así que hoy no vamos a hacer menos, hoy tenemos datos un poco yendo hacia atrás. Siempre, como les digo, en estos últimos episodios están saliendo muchos datos de fines del año pasado que se van oficializando, que van teniendo la rigurosidad estadística, que van consiguiendo la rigurosidad estadística para dotar la característica de formales, de oficiales y de confiables. Obviamente siempre está la discusión de que hay muchos datos que salen pero que no se sienten en la calle, o que uno percibe, o que la realidad de uno es diferente, y eso es totalmente válido, pero obviamente hay un método estadístico, hay un método que debemos seguir para por lo menos comparar diferentes momentos de la historia. Porque obviamente quizá un dato en 2026 y en 2010 dio exactamente igual, pero la percepción era otra, porque el contexto es otro y porque la economía, como tiene muchas aristas y como muchas variantes, y como a vos te puede ir bien un año, a otra persona le puede ir bien en otro año, la realidad dice que los datos son los datos, pero también uno puede torturar a los datos hasta que le digan lo que uno quiere escuchar. Así que vamos a tratar de no hacer eso, principalmente no lo vamos a torturar, pero sí lo vamos a presentar y que ustedes saquen las conclusiones que tengan que sacar y que les sirva para tomar decisiones, porque al final del día uno escucha economía, uno aprende de economía para tomar decisiones. Así que para eso estamos el día de hoy. Tenemos datos principalmente de la balanza de pagos, un recorrido, un análisis de lo que está pasando, y voy a explicar por si alguno alguna vez no escuchó algún episodio hablando de la balanza de pagos, qué es, de qué está compuesto, porque el público se renueva. Y también vamos a tratar de hablar un rato del índice de pobreza. Salió el dato de pobreza, un dato que el gobierno festejó, pero vamos a tratar de desglosarlo porque tiene matices, porque tiene aristas y porque salió un informe, un estudio hecho por la Universidad Nacional de La Plata, si no me equivoco, y un departamento ahí en particular que después lo voy a nombrar mejor, porque ahora no me lo acuerdo, que analizó un poco cómo se mide la pobreza en Argentina y por qué estamos viendo una caída tan brusca o por qué vimos picos y mínimos tan recientemente. O sea, ¿por qué llegamos a los máximos y por qué llegamos a los mínimos? ¿Qué es lo que está pasando? Si total, en el fondo no está cambiando demasiado la cosa. O al menos me ato a lo que están diciendo mucha gente en las redes o muchos comentarios que uno escucha, que sí, el dato está perfecto, pero que la pobreza mucho no cambió en Argentina. Que la situación está bastante parecida hace 2 años. Y si bien el dato está diciendo que bajaste 20 puntos porcentuales de pobreza, la realidad no se condice como tal. Eso es lo que dicen. Y puede estar bien o puede estar mal, pero lo que vamos a tratar de descubrir, de explicar y de que ustedes entiendan para el final de este episodio, ¿no? Así que vamos a empezar hablando de la balanza de pagos o balance de pago, como ustedes le quieran decir, que es un dato que sale y que recopila el INDEC. Todo gobierno tiene un dato de balance de pagos porque es un dato muy importante para una economía. Tiene que ver con el sector externo de una economía y tiene que ver con las transacciones económicas, el intercambio de dinero que hay entre residentes y no residentes del país. Y ahí ya entramos en la primera definición, que es un residente. Para hacerla fácil, para no complicarlo y para que ustedes tampoco tengan que buscar demasiado, un residente es una persona que tiene su actividad económica principal en un lugar, en un sitio geográfico, si se le quiere llamar de esa forma. Entonces, los residentes de Argentina son aquellos que, radican económicamente en Argentina, que tienen sus principales actividades, seguramente que tributen en Argentina, que tienen, podés tener negocios en otro lado, pero seguís siendo un residente. Obviamente, si vos pasás un mes en Argentina, pero todas tus actividades están en Estados Unidos, por ejemplo, no dotás la característica de residente o, esa característica va a depender de dónde está tu actividad económica principal. Y un residente es exactamente lo contrario, no hace falta que lo explique. Entonces, en ese intercambio de residentes y no residentes, surge o se arma la balanza de pagos. Porque un residente y un no residente pueden negociar y pueden comerciar o pueden traspasar dinero de diferentes formas. Yo te puedo donar plata, te puedo vender una máquina, te puedo vender una silla, te puedo vender un auto, te puedo prestar plata, puedo reclamar los dividendos que me corresponden por participar en tu empresa, que es de afuera. Y todas esas cosas en la balanza de pagos. Entonces, en el fondo, ¿qué discutimos cuando hablamos de la balanza de pagos? ¿Cómo está la situación del flujo de entrada y salida de dólares de un país? Y la entrada y salida de dólares de un país te va marcando la cancha de la oferta y la demanda de dólares de un país, o de cuántos dólares se nos van o cuántos dólares nos entran. En consecuencia, se va a fijar un precio en ese dólar. Fíjense lo que está pasando en el mundo. Falta petróleo en el mundo. ¿Qué sube? El petróleo, sube la nafta. Si faltan dólares en Argentina, ¿qué va a pasar? Va a subir el dólar. No la nafta capaz que también, pero va a subir el dólar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que analizando estos datos, vamos a tratar de entender qué es
el panorama de acá en adelante o lo que va a ser el panorama acá en adelante para el dólar y para el precio de la divisa norteamericana. ¿Por qué? Porque todas las transacciones principales que hacemos con el resto del mundo se hacen en dólares. Tenemos una pata de comercio con China que se hará en yenes, entiendo yo. Tenemos un DEG del Banco Central de China que están en yenes. También hay otra moneda, por ejemplo el FMI usa los DEX, que son los derechos de giro, que si no me equivoco, no quiero decir una pavada, pero bueno, es una moneda que tiene el FMI para préstamos del FMI. Y también tenés los dólares, que son los principales y lo que más nos importan, y es lo que más se analiza en este sentido. Realmente el argentino opera en su gran mayoría de cosas con dólares. El resto del mundo también funciona así. Se está armando una corriente del otro lado, que son los BRICS, que quieren imponer un poco, comercializar en yenes o en otra moneda, para sacarle un poco esa hegemonía o ese dominio del dólar estadounidense. Porque bueno, que todos usemos los dólares o que todos usemos el dólar como moneda hace que Estados Unidos se vea muy beneficiado. Imagínense que en Argentina uno de los grandes problemas era la baja demanda de pesos, y en Estados Unidos es muy difícil llegar a que falte o que haya una poca demanda de dólares porque todo el mundo usa dólares. Entonces ese es el gran beneficio que tiene Estados Unidos, de que todos operemos el dólar. Y por eso el movimiento del dólar nos importa tanto en Argentina, porque bueno, todas estas transacciones se hacen en esta divisa norteamericana, que es la más segura, la más confiable, la que dentro de todas las monedas que hay en el mundo, es la que elige el mundo para negociar, para comerciar, para hacer transacciones. Bien, cuando hablamos de balanza de pagos, tenemos que hablar de una especie de suma. Imagínenselo como una suma, una cuenta de suma cero, básicamente, donde todo se compensa. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la cuenta corriente, la cuenta de capital, y por otro lado la cuenta financiera. Más las variaciones de las reservas internacionales, que eso alguna gente lo pone aparte, otra gente lo pone dentro de la cuenta financiera. No es tan importante y van a entender ahora por qué. La cuenta en corriente está compuesta de otras subcuentas, y la cuenta de capital es una cuentita que mucho no importa porque no es muy grande, y la cuenta financiera es la otra pata de la ecuación. O sea, cuenta corriente más cuenta de capital hacen a la cuenta financiera. Si alguno sabe de matemática básica, si fue a la primaria mínimamente, esta cuenta le va a salir, no está complicado. Pero lo que quiero decir con esto es que ahí explica cómo son los movimientos de dinero. Por ejemplo, si nosotros la cuenta corriente nos diera negativa, ¿por qué? Porque, ahora voy a explicar por qué, pero puede dar negativa. La cuenta financiera en esencia tiene que dar positiva. Y si la cuenta financiera tampoco da positiva, quien paga los platos rotos, si se quiere decir de alguna forma, es el Banco Central, interviniendo con la variación de reservas internacionales. Por eso cuando estamos en épocas de sequía, por eso cuando estamos en épocas donde hay fuga de capitales en el país, aparece el Banco Central modificando sus reservas. O sea, en este caso va a ser vendiendo, obviamente, porque hay dólares que se están yendo, y si querés mantener el precio, la única forma es que vos los hagas vender como gobierno, como Banco Central. Pero bueno, también puede pasar lo contrario, que salgan a comprar dólares. Es más, la noticia desde el 2 de enero más o menos hasta estos momentos, es que el Banco Central no para de comprar dólares. ¿Y eso por qué? Porque las variables de ese flujo de dinero entre residentes y no residentes están dando a favor, están dando positivas. Entonces te marca la cancha de que ahora el clima está neutral tirando a bueno. En épocas de cosecha, en épocas, bueno, ahora con las exportaciones energéticas mineras que vamos a ver en estos próximos años, y también cosas como el préstamo del FMI, hacen que vengan dólares al país. Después lo tenés que devolver, ¿no? Pero por lo menos hace ahora que vengan al país, y eso te trae un poco de viento a favor. Una empresa también que, por ejemplo, emite deuda en dólares, donde los fondos van a financiar a la empresa, que es emitir un bono como lo emite el Estado, lo puede hacer la empresa, también eso hace que entre en dólares. Las provincias emiten bonos en dólares, entonces entran dólares también por ese lado. Todo esto hace que se cree un clima a favor para que el tipo de cambio no suba de precio. Porque a ver, si entran dólares, vendemos soja, entran dólares, pedimos un préstamo, entran dólares, pasa todas estas cosas, el precio del dólar no se va a ir para arriba porque no escasea la moneda estadounidense en nuestra economía. Todo lo contrario, como dijo el presidente hace poco, le van a llover dólares por las orejas al central. Esto es bueno, esto es malo, tiene matices. Hay un entramado industrial que no le conviene tanto un dólar tan barato. Un sector de ciertos comerciantes no le conviene un dólar tan barato como lo que estamos viendo ahora. Porque desde que asumió este gobierno, el dólar tiene el mismo precio. Yo no recuerdo bien cuánto fue el dólar con el que asume Milei, pero en la elección se había ido a 1470, una cosa así, si no me equivoco. O bueno, siendo optimista 1300 y pico, siendo pesimista casi 1500 y algo. No es tan importante, lo que importa es que después de 2 años y con ¿cuánto? Casi 50-60% de inflación entre los 2 años. Más, sí, hasta creo que un poco más, mucho más, sí, más. Porque no me acordaba con cuándo había terminado el 23, pero no importa.
con toda esa inflación acumulada que no se mueve al dólar, eso tiene implicancias en la balanza de pago. ¿Por qué? Porque te marca la cancha que el dólar está barato. Si suben todos los precios de la economía y el dólar no, bueno, los sueldos suben de a poco, perfecto. Podemos dar la discusión cuando ustedes quieran. Pero si los sueldos suben, mal que mal, y el dólar no sube, es porque el dólar se está abaratando. Y si el dólar se está abaratando, significa que el peso se está fortaleciendo. Y si vos tenés un peso más fuerte, una moneda que vos usás y que tenés en tu bolsillo para comprar cualquier cosa del mundo entero, lo más probable es que te salga más barato comprar cosas del mundo entero, porque tu peso vale más. Y si tu peso vale más, se da esta cuestión de que la balanza de pagos se ve afectada. ¿Por qué? Porque nos resulta baratísimo traer todo de afuera. Nos resulta baratísimo ir a vacacionar al exterior. No es barato, no digo que sea barato. Digo que nos sale más barato que en otros momentos. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Y el precio del dólar, el precio del dólar en comparación de la inflación que hubo acumulada, hizo que el dólar se abaratara. Y esto hizo que las cuentas corrientes de capital y financieras tengan un dinamismo bastante marcado. Porque, ojo, yo ahora estoy explicando la dinámica de 2026-2025, finales de 2025 es el dato que tenemos ahora. Pero la realidad es que cuando asume esta gestión, lo primero que hicieron fue devaluar el dólar a 800 pesos. Y eso hizo que todo el 2024 la cuenta corriente dé una maravilla. Así que vamos a ver qué implicancias tienen, cómo afecta el precio del dólar a estas cosas y vamos a ver de qué se compone cada una de estas cuentas. Como dije recién, bueno, tenemos por un lado la cuenta corriente, por un lado la cuenta de capital y por otro lado, del otro lado de la ecuación, la cuenta financiera. Así que vamos a imaginar esto todo el tiempo como algo que tiene que dar cero. Se tiene que compensar de un lado o del otro. Y ahora van a entender por qué. Lo primero que tenemos es la cuenta corriente, ¿no? Lo que nombré recién, el primer punto de esta ecuación es la cuenta corriente, que representa el flujo de bienes, servicios y rentas. O sea, bienes que comerciamos con el exterior, que compramos o vendemos al exterior, servicios que vendemos y compramos al exterior, el turismo es un servicio, por ejemplo, y rentas. Las rentas son, por ejemplo, tenés una empresa afuera y te pagan dividendos, o te pagan intereses creo que en la parte de servicios, pero no importa. Te pagan dinero por fondos que vos tenés en el exterior. Bueno, eso es comerciar con el exterior también. Es financiarse con el exterior y eso afecta en la cuenta corriente. Entonces la cuenta corriente se compone de 4 subcuentas, que es la balanza de bienes, es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de mercaderías físicas. O sea, ahí entra la soja, por ejemplo, ahí entra el petróleo, pero también entra la remera que te compraste de Shein. Listo, no hay mucha explicación. Si la Argentina se compra más bienes de afuera que lo que vendemos, esto va a dar negativo. Si Argentina vende más soja de las cosas que compra afuera, va a dar positivo. Y digo la soja por poner un ejemplo, pero puede ser muchas otras cosas. La balanza de servicios es lo mismo que para bienes, pero de servicios. Un servicio es algo que una persona hace por otra persona. Llámese persona o llámese institución. Un banco que presta plata está prestando un servicio. De prestar dinero, básicamente. Y de aguantar ese dinero y hacer una ganancia, todas estas cuestiones. El ingreso primario y el ingreso secundario son las dos cosas que le faltan a la cuenta corriente para completarse y para cerrarse. El ingreso primario registra las rentas del trabajo, o sea, los salarios. Por ejemplo, si vos trabajás para una multinacional y te pagan un sueldo, ese salario va a estar en esa parte de la cuenta corriente. Y también, bueno, con el capital pasa lo mismo. Si vos tenés intereses, utilidades o dividendos derivados de una inversión, ya sea que vos tenés una inversión afuera y te da dividendos, o si alguien tiene una inversión acá en Argentina, siendo de afuera, y le tenemos que remitir esos dividendos al exterior. Y el ingreso secundario tiene transferencias sin contrapartida, como las remesas familiares o donaciones internacionales. Esto, por ejemplo, en países como Cuba, me imagino, países como México, este componente de la cuenta pesa mucho porque hay mucha gente que migra para enviar plata a sus familiares. Entonces, ¿qué tienen que saber con esto? Que cuando yo hable de la cuenta corriente, voy a estar hablando de estas cuatro subcategorías. Después puedo entrar y analizar cada una de ellas, que lo voy a hacer, pero lo importante es que ustedes entiendan que la cuenta corriente es eso. La cuenta de capital son transferencias de bienes de capital, pero no bienes de consumo durables que sirven para producir otros bienes, sino cosas como activos no financieros, por ejemplo, la compra de, me imagino, una llave de un negocio, no se me ocurre otra cosa. Bueno, es una cuenta muy chiquita, no le vamos a dar mucha pelota, pero también patentes, por ejemplo, derechos de comercialización, todas esas cositas también tienen que ver en la cuenta capital. Ya les digo, tiene un tamaño muy poco relevante, así que no la vamos a analizar demasiado. Sí le vamos a poner la lupa, pero entiendan que va un poco de la mano con la cuenta corriente, pero se trata de manera separada porque es algo medio ajeno a lo que va en la cuenta corriente. Y del otro lado de esta ecuación está la cuenta financiera. Que la cuenta financiera muestra cómo se financia la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque si nosotros al mundo no le vendemos nada y le queremos comprar todo, alguien va a tener que financiar esos dólares. Y es por eso que ahí metía las reservas internacionales en la cuenta financiera. O si quieren, elijan no hacerlo, pero va un poco de la mano. Porque
Porque si vos querés comprar y comprar y comprar de afuera, pero no tenés nada para venderle al mundo, vos no vas a tener dólares. Alguien lo va a tener que financiar. Y ahí entra la cuenta financiera. Que la cuenta financiera muestra cómo se financia la cuenta corriente y la cuenta de capital. Registra la adquisición neta de activos financieros por residentes y la emisión neta de pasivos con no residentes. ¿Qué quiero decir? Yo, como no por mis propios medios no puedo hacerme de los dólares que voy a usar para comprarle cosas al exterior, lo tengo que financiar, tengo que pedir un préstamo que te puede dar el FMI, un préstamo que te puede dar un banco JP Morgan, otro país te lo puede dar el banco, como el préstamo, como lo hizo Estados Unidos con nosotros. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es la financiación de ese resultado. Ahora, ¿qué pasa si la cuenta corriente da positiva? Si, no sé, nos sobra soja, nos sobra maíz, nos sobra petróleo, nos sobran automóviles, que es un componente muy fuerte, nos sobra trigo también, para comprar las cosas que queremos de afuera. Ahí la cuenta financiera se da vuelta y somos nosotros los que le prestamos al resto del mundo. No pedimos prestado, sino que nosotros prestamos. Ojo, cuando digo que nosotros prestamos, por ejemplo, vos, un ciudadano que está comprando un bono estadounidense, estaría prestando tranquilamente. Por eso esta balanza de pagos no es solamente el sector público, es el sector público y el sector privado. Cuando vienen fondos internacionales con dinero, fondos buitres si le querés llamar a los grandes fondos especulativos, para comprar acciones de YPF, por ejemplo, bueno, eso va a la cuenta financiera. O a comprar bonos al 30, muy conocido por todos ustedes seguramente, bueno, eso va a la cuenta financiera, porque el resto del mundo nos está financiando. Así que bueno, no los voy a marear mucho más, es para que ustedes entiendan los componentes de los que vamos a hablar hoy y los que vamos a analizar hoy, para que entiendan, por lo menos vayan rumbeando qué es lo que está pasando, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es el precio del dólar. Argentina ya no tiene un tipo de cambio fijo, porque si fuera un tipo de cambio fijo la historia sería otra y la discusión sería otra, porque lo veríamos todo el tiempo en cuánto compra, cuánto vende el Banco Central. Porque estos movimientos del mundo, de los residentes con los no residentes, no desaparecen por más que tenga tipo de cambio fijo. Lo único que cambia son las cantidades. Entonces, en el día a día, en un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central lo que hace es comprar y vender dólares para emparejar esa ecuación. Siempre, todos los días, en todo momento. Cuestión, acá en Argentina no tenemos ese tipo de cambio fijo, lo hemos tenido, pero ahora no lo tenemos y tenemos un tipo de cambio flexible. O sea, si en esos movimientos de intercambios entre residentes y no residentes la balanza va más para un lado o va más para el otro, se va a ver reflejado en el precio del tipo de cambio. Entonces, lo que vamos a discutir también, como discutimos el precio del dólar, es la famosa discusión de si el precio del dólar está atrasado o no está atrasado. La realidad es que, claro, Argentina tiene muy marcado lo que es el sector de producción primario, que siempre nombro en este podcast, de, bueno, minería, petróleo, el agro, todas estas cuestiones, de lo que es la parte más de economía de comercio, industria, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces lo que puede pasar a este nivel del tipo de cambio, es decir, un dólar a 1400 más o menos, es que capaz que al sector exportador primario le va bien y le sirve ese tipo de cambio, o le cierra por lo menos para hacer sus tareas o funciones, pero a otro sector de la economía no le pasa lo mismo. Al sector del comercio, como dije recién, todas estas áreas de una economía. ¿Por qué? Porque a lo mejor a un tipo de cambio de 1400, el tipo que quiere comprar una remera, abre Shein, abre Temu y se da cuenta que la ropa le sale mucho más barata. ¿Por qué? Porque multiplica el precio de lo que está afuera por 1400 y no es lo mismo multiplicar por 1400 que por 2000. Y ahí, bueno, a lo mejor le conviene comprar afuera. Y si le conviene comprar afuera, va a traer todo afuera. ¿Por qué te va a comprar algo acá en Argentina? A vos, que lo vendes más caro, porque las condiciones no son favorables para tu lado. No digo que haya que devaluar, porque devaluar tiene otras implicancias. Sí, yo en otro momento de este podcast he dicho que a lo mejor muchas ramas de la economía se sentirían un poco más cómodas en un tipo de cambio de 1500 y 1600. Pero bueno, la discusión está ahí. ¿Cuál es el tipo de cambio que queremos o que nos sirve? Y eso es una pregunta que se podría resolver muy pero muy fácil. No es tan complicado realmente en términos de economía. ¿Por qué? Porque si vos dejás a todos los actores de la economía libremente funcionar y ellos compran lo que quieran afuera y venden lo que quieran afuera y el resto lo venden en el mercado local, eso va a ser una cuenta que se va a emparejar. ¿Por qué? Porque si la tendencia, por ejemplo, a un dólar de 1400 es que todos vayamos a comprar remeras a China o traigamos remeras de China, si todos en la economía nos comportamos así, esa gran demanda de ropa de afuera, ¿no? Por poner un ejemplo, hablamos de la ropa, pero piensen a nivel general de toda la economía. Todas esas cosas que traemos de afuera va a hacer que no haya dólares para todos. Y como no hay dólares para todos, la única forma de que se solucione esa situación, a menos de que vengan y entren dólares de otro lado, es subiendo el precio. Como pasa con la nafta ahora. Cuando hay escasez de nafta, sube el precio. ¿Por qué? Para que todo el mundo tenga acceso a nafta,
pero a un precio más alto porque sale más caro porque hay menos. Con el dólar pasaría lo mismo. Si hay menos dólares, porque todos están pidiendo ropa de afuera y tienen que pagar dólares y tienen que fugar dólares o tienen que, fugar una forma de decirlo, van a faltar y el precio del dólar va a subir. Y quizá el precio de esa remera con un dólar a 2.000, como dije antes, no es tan atractivo como con 1.400. Y ahí se frena esa importación. Y ahí la balanza se equilibra. Por eso el tipo de cambio es fundamental para discutir la balanza de pagos. Y por eso acá ahora en Argentina vamos a entender lo que está dando la balanza de pagos, vamos a entender cuál es la dinámica que estamos viviendo en el sector externo, para entender cuál es la dinámica del Banco Central, para entender por qué el precio no se mueve. Si hace 1.400, no, hace muchos meses, 2 años por lo menos que estamos en el mismo precio, que las cuentas se dieron tan bien como para que esto sea así de fácil. La realidad es que no. Por ejemplo, en la época de las elecciones de medio término, hace 5 o 6 meses, la aposta es que tuviste una gran demanda de dólares. Gente que iba al Banco Central a pedir al Banco Central no, a los bancos a pedir dólares, que los querían simplemente para atesorar porque es un refugio de valor. Y eso, bueno, es demandar dólares. Si vos de los bancos vas y sacás, eso en la práctica es lo mismo que venga un tipo de afuera y se lo lleve, porque no está en el sistema argentino. Si lo querés meter bajo el colchón, mételo bajo el colchón, está perfecto. Pero si en total no los vas a gastar. O sea, no tiene diferencia entre hacer eso y llevártelo para afuera. Sí tiene diferencias en otros aspectos de la vida, pero no para el sector externo. Entonces ese fue un caso donde se temía mucho sobre el precio del dólar. ¿Por qué? Porque no había forma de combatirlo. Más en octubre, donde Argentina no es un gran vendedor al resto del mundo en octubre. Sí lo es ahora, en abril, en mayo, en junio, porque cosechamos la cosecha. Y Argentina es una gran potencia agronómica. Y bueno, tenemos muchos dólares para recibir, porque tenemos mucha soja para vender, mucho maíz para vender, mucho trigo para vender, y ahí sí entran dólares. Y ahí no habría tanto ruido. Pero bueno, por eso tuvimos muchos episodios, o hay momentos en Argentina donde el dólar está más tranquilo y otros que no. Entonces, si tenemos un tipo de cambio, entre comillas, libre, y no hay nadie que está manipulando las reglas, no hay un tipo de cambio fijo, el central está comprando, por ende el dólar tendería a subir, si uno piensa, porque el Banco Central es un demandante más de la economía. Imaginemos que te juntás con toda la ciudad de Rosario, yo estoy acá grabando en Rosario, y decimos, che, vamos a comprar dólares. ¿Cuánto juntamos? Yo tengo 1.000 pesos, yo tengo 1.000, yo tengo 3.000, yo tengo 5.000, yo tengo 10.000. Entre todos juntamos 280 millones. Listo, vamos, lo compramos para gastar en lo que nosotros queramos, no importa. Bueno, eso es lo mismo que está haciendo el central día tras día. Lo hacen ellos están acumulando reservas, por eso compran dólares y por eso el precio del dólar no baja. ¿Y por qué digo que no baja y no digo que sube? Porque hay tantos dólares ahora en Argentina por el momento estacional, por la poca, entre comillas, demanda, porque si la economía creciera a un ritmo más rápido, habría más demanda de importaciones, porque las importaciones están siendo muy demandadas. Pero si la economía creciera serían mucho mayores y mucho peores, porque la gente tiene más plata en el bolsillo y porque tendería a consumir bastante de afuera. Entonces, como esos parámetros se mantienen, también como el cepo para las empresas no está sacado del todo, y eso es un error para mí a estos niveles del tipo de cambio, lo que se termina dando es que el Banco Central puede comprar dólares sin que el precio se vea afectado. En otro contexto, a lo mejor si el Banco Central quisiera comprar 280 millones de dólares en el mercado de dólares en noviembre, diciembre, bueno, vamos a poner noviembre, capaz que ese precio sí subiría porque no hay mucha oferta de dólares en el país. Porque el agro exporta, pero no exporta tanto como ahora, porque otros sectores de la economía no dinamizan tanto como lo hacen ahora. Entonces ahí es un momento diferente. Es un momento diferente que haría que ahí el precio se mueva y la balanza de pagos agarre otro comportamiento. Así que ahora sí, después de haber explicado toda esta cuestión, espero que se haya entendido, no los quiero marear demasiado, vamos a ver los datos de la cuenta corriente. A un dólar que estuvo tranquilo o demasiado tranquilo, a un banco central que para estos momentos donde eran estos datos no estaba comprando todavía, estaba saliendo de lo que fue la elección legislativa de octubre, pero que te empieza a mostrar algunos indicios de cómo está la cosa. Entonces, durante el cuarto trimestre de 2025, la cuenta corriente de la balanza de pagos, como dije recién, eso que está compuesto por 4 subcuentas, alcanzó un superávit de 2.300 millones de dólares, de los cuales 6.000 millones de dólares se explicaron por la buena cantidad de exportación de bienes. Ahí entra todos estos sectores que nombré recién, lo que estamos vendiendo al mundo. Se restan 1.800 millones, que fue lo que gastamos en servicios, o sea, el neto entre lo que ofrecimos de servicios y lo que demandamos de servicios fue negativo, o sea, demandamos muchos servicios por un monto negativo de 1.800 millones de dólares. El ingreso primario, esto que digo, los dividendos de las rentas, también dio negativo, casi 3.000 millones de dólares, es decir, mucha gente remitió sus dividendos a sus países de origen, muchas instituciones, muchas empresas, puede ser por diferentes
cuestiones, no solamente por los dividendos, pero una forma de decirlo. Y después el ingreso secundario dio positivo 700 millones de dólares. Y la cuenta capital, que fue básicamente irrelevante porque fue un negativo de 9 millones para los niveles que estamos debatiendo ahora. Todo eso hace que la cuenta corriente dé un superávit de 2.200 millones. La realidad es que este resultado representa una mejora respecto al superávit de 903 millones de dólares registrado en el mismo periodo de 2024. O sea, si yo agarro el último trimestre de 2025, que es lo que estamos debatiendo ahora, que fue de 2.300 millones, y lo comparo con el último trimestre de 2024, que había sido un buen año, pero solamente logró un superávit de 900 millones de dólares, lo cual te marca la cancha de que la balanza de pagos vino bastante bien, fue un dato bastante bueno. La realidad es que la película nos muestra que durante el año, durante todo 2025, nosotros tuvimos un déficit acumulado de 7.500 millones. Es decir, las importaciones de todos los niveles jugaron muy fuerte. No tuvimos un año superavitario como en el 2024. Ese sí fue muy bueno porque vino post-devaluación, se exportaron mucho, había muchos precios para el sector exportador argentino que se mejoraron. Y ahí, bueno, vimos una ventana para exportar una gran cantidad. Por ende tuvimos muchos récords de exportaciones que a día de hoy se siguen rompiendo. Pero para aquellos momentos eran un hito muy relevante. Y te explica por qué llegamos a un déficit de 7.500 millones para 2025. Pero bueno, fíjense que a pesar de tener un déficit de 7.500 millones para ese momento, hasta el tercer trimestre de 2025, en el cuarto trimestre llegamos a tener un superávit, así que bueno, revierte un poco esa situación. La tendencia ya empieza a ser otra vez alcista. Como les dije recién, el efecto positivo fue muy fuerte en la balanza comercial, es decir, en las exportaciones e importaciones de bienes. Exportamos mucho más bienes de lo que demandamos, entonces eso hizo que el superávit sea muy marcado, porque en realidad en el resto de subcuentas de la cuenta corriente no fue bastante mal, es la realidad. Las exportaciones crecieron un 14% año contra año, es decir, en octubre, noviembre y diciembre de 2024 contra octubre, noviembre y diciembre de 2025, crecieron un 14%. Y todo esto se explica más por un efecto cantidad que por un efecto precio, porque claro, vos tenés que multiplicar la cantidad y el precio. La realidad es que aumentaron mucho las cantidades exportadas por Argentina, independientemente del precio, porque el efecto precio fue muy bajito. Es decir, no es lo mismo que vos exportes más porque el petróleo se fue por las nubes que exportar más porque vendiste el doble de barriles de petróleo. Lo ideal sería exportar más cantidades independientemente del precio. Pero te puede pasar que exportes más cantidades y si el precio baja, la ecuación, el resultado de esa cuenta, te va a dar quizá igual, sin cambios, porque esos efectos se compensan bastante. ¿Quiénes fueron los mayores exportadores de bienes de la Argentina? El complejo de la soja, 6.000 millones de dólares. El complejo petrolero petroquímico de 3.000 millones. Fíjense cómo en ese periodo del año la soja fue mucho más fuerte que el petróleo. Y lo mismo va a pasar para este periodo del año. Todavía Argentina no está en potencia de exportación energética, está camino a hacerlo. Se dice que estos números se van a igualar el día de mañana. Complejo automotriz, 2.500 millones de dólares, que para febrero de 2026 esta producción está cayendo mucho, lo cual preocupa bastante, cayó un 24% este febrero. Y el complejo de oro y plata, somos exportadores de oro y plata, por si no lo sabían, de 1.400 millones de dólares. O sea, esos fueron los principales exportadores, cuando la contraparte, obviamente, de las exportaciones son las importaciones. Paradójicamente, también el complejo automotriz fue uno de los principales importadores y el complejo petrolero petroquímico también fue un principal importador. Obviamente en montos menores a los que exportaron. Eso es lo que siempre se quiso lograr o debatir en Argentina, porque la industria siempre fue demandante de divisas. Pero hay ciertos sectores que si bien pueden demandar divisas porque quieren traer, no sé, repuestos de afuera o quieren traer materia prima de afuera, también pueden ser oferentes de divisas. Por ejemplo, si vos para armar un auto necesitas piezas, tornillos, tuercas, motores, que los traes de Japón, porque sos la fábrica de Toyota y acá no lo puedes fabricar, lo traes de Japón, perfecto. Bueno, después vos traes traes las tuercas, los tornillos y el motor, pero le vendés al mundo un auto entero. En esa diferencia saliste ganando. Entonces, no está mal agregar valor de esa manera y no está mal que una cadena de producción en el mundo entero se componga de un proceso así, donde es internacional. Y bueno, por eso vemos estas cosas, que los grandes exportadores fueron los que fueron y los importadores van un poco de la mano con los grandes exportadores. Así que eso es un grandísimo dato. Bueno, por ejemplo, para la cosecha de los cereales se utilizan muchos fertilizantes que se traen importados. Entonces vos tenés las dos patas, la importación de fertilizantes, pero también las grandes exportaciones de la cosecha terminada. Y acá el efecto Shane me encantó, porque está el dato también, el INDEC publica el dato de cuáles son los principales socios comerciales. Y podemos ver un panorama de cuáles son básicamente los montos que se manejan a nivel de país, a nivel país con el resto del mundo.
Con China comerciamos 7.700 millones de dólares. Es nuestro principal socio comercial. Con Brasil negociamos 7.200 millones de dólares. Muy parecido a China. Estados Unidos ya se va a un 4.000 millones. India, no lo sabían ni en pedo. Tenemos un intercambio comercial de 1.700 millones. Perfecto. Y Chile 1.600 millones. Pero bueno, no con todos tenemos el mismo saldo. ¿Por qué? Porque vos podés comerciar por ese monto, pero capaz que en realidad ellos te venden 6.000 millones y vos le das 1.000 millones. Entonces en eso sale la diferencia. Con China tenemos un saldo negativo, es decir, le compramos más a China de lo que le vendemos a China. ¿Qué le vendemos mucho a China? Aceite de soja. Son manufacturas derivadas del agro. No le vendemos mucho el poroto como tal, sino que le vendemos los derivados. Entonces por eso se explica que si bien le compramos una banda de remeras de Shein, también le vendemos una banda de aceite de soja, entre otros productos que también deben comprar de nosotros. Con Brasil tenemos un saldo negativo de 348 millones. Acá no está separado el aspecto de turismo, o sea, estoy hablando solamente de la balanza comercial, comercio de bienes, de cosas físicas, materiales. No piensen en el turismo, porque si no sería mucho más grande el hueco. Y con Estados Unidos tenemos un superávit, sorprendentemente, de 1.200 millones de dólares. O sea, si fuera por las políticas de Trump, anti-arancel y con todo el proteccionismo, bueno, Argentina saldría mal parado. Seguramente nosotros, que no salió mal parado, pero podría haber salido mal parado porque tenemos superávit nosotros con respecto a Estados Unidos. Le vendemos más a ellos de lo que ellos nos venden a nosotros. Eso puede revertirse en otros sectores, no digo que no. O sea, todas las empresas estadounidenses que deben invertir en Argentina, que remiten dividendos, o mismo para el sector de servicios, la deuda que nosotros recibimos de Estados Unidos, por ejemplo, es un servicio de deuda, que se paga intereses y eso va a los servicios. Cuestión, bueno, en el tema de bienes estamos bien, en el tema del resto de cosas no sé, pero un poco para poner la lupa ahí, está bueno el dato tenerlo. Los principales socios comerciales con aspecto de bienes son los que nombré recién. Bien, ahora yéndonos de los bienes, vayamos a los servicios. Ahora sí, el principal componente del rubro de servicios va mucho por el lado del turismo. El turismo es un servicio. Se le llama turismo receptivo o turismo emisivo al hecho de enviar turistas al exterior o de recibir turistas. Porque el gasto que hace un turista en Argentina es como exportar. Vos estás exportando a Argentina al resto del mundo. No es que lo estás llevando para que lo consuman allá, sino que ellos vienen a consumirlo acá, pero la plata viene de afuera. La pizza que se pide un yanqui en Guerrín es una exportación para las cuentas nacionales. Entonces, bueno, por eso tener turismo en nuestro país es algo positivo para este tipo de cosas. Y por eso se castiga tanto esta política del atraso del tipo de cambio, porque lo que se estuvo dando es que muchos argentinos vacacionan en el exterior, pero pocos extranjeros vacacionan en Argentina. A veces no es solamente un tema del tipo de cambio, porque por ejemplo, sí, con un tipo de cambio barato, mucha gente se va al exterior. Pero si Argentina tuviera una buena oferta turística, que no, si no te arrancan la cabeza con los precios, unas ventajas impositivas, o se cuidan mucho los parques naturales, los sectores turísticos, cuidás la experiencia del extranjero acá, seguramente vengan muchos extranjeros a vacacionar. Si nosotros tenemos un país de la puta madre, un país donde, para donde mire, tener algo lindo. Entonces, hay cosas. El tema es que en ese ida y vuelta, los argentinos hace bastante que no teníamos una posibilidad de vacacionar en el extranjero de manera tan barata, por ende lo estamos aprovechando bastante. Y el turismo receptivo quizá bajó un poquito por esta cuestión de que Argentina se volvió cara en dólares, porque el peso se volvió una moneda muy fuerte. Y en ese balance de las cosas, bueno, el saldo da negativo para la balanza de turismo, lo cual hace que generalmente dé negativo el sector de servicios. Entonces, para este último trimestre de 2025, el neto de la balanza de bienes, exportaciones e importaciones de bienes, dio recontra bien, y el neto de los servicios dio mal. No dio tan mal como para superar a lo bien que dio la de exportaciones, pero estamos en ese terreno. Che, ¿y cómo viene evolucionando el tema de la balanza de servicios, principalmente por el turismo? Porque hay muchos que señalan justamente esta cuestión de que el dólar se abarató, por así decirlo. Lo que Argentina pierde por emisión de turismo es muy fuerte, es muy grande. Y la realidad es que es así, en cierta forma, pero no sé si es una tendencia que se va a mantener tanto en el tiempo. Hay muchas cosas que juegan. Uno cuando analiza, creo que ya lo dije en otro momento de este episodio, cuando analiza los factores que explican que la gente tienda a consumir más cosas de afuera, entre esas cosas, los viajes, ¿no? Viajes al exterior, ¿qué son? ¿De qué depende? Bueno, puede ser de la estabilidad económica para ahorrar, puede ser de una situación reprimida donde por tener un tipo de cambio tan alto, un tipo de cambio real tan alto en otro momento de estos últimos 10 años más o menos, 8 años, no te lo pudiste permitir porque el último gran boom de viaje al exterior se dio en 2017, 2018, donde el dólar estaba también barato, se podría decir.
Entonces te viste muy privado y apenas se desbloqueó todo, apenas tuviste la oportunidad, agarraste y te fuiste. Una tendencia que no tiene por qué mantenerse tanto. Pero también otra de las cosas que juegan es que la gente tenga plata en el bolsillo. Estamos viendo que para el último trimestre de 2025 la actividad económica vino medio mal, la realidad. Veníamos de una buena recuperación en la segunda mitad del 2024, 2025, hasta antes de mediados de año ya empezamos a ver ciertos tambaleos y la actividad económica de ahí no creció más. Si crece la actividad económica, uno tiene que hacer el supuesto de que la gente recibe plata en el bolsillo y que una parte de esa plata que recibe en el bolsillo lo destina a gastos de cosas del extranjero. Pongo siempre el ejemplo de la remera de Temu, pero dentro de ese ejemplo puede estar cualquier cosa que vos compres de afuera. Por ejemplo, comprar un juego para la Play. Por ejemplo, comprar Netflix. Por ejemplo, Netflix. Iba a decir alquilar una película de afuera, no tiene sentido. Estamos en 2026. Y también está irse de vacaciones afuera. Pero bueno, vos no todo tu ingreso lo gastás en bienes del exterior o en servicio del exterior. Una parte. Pero bueno, si la actividad económica repunta y los salarios mejoran, la gente va a tener más dinero en el bolsillo y por ende va a tender a gastar cada vez más en estas cuestiones traídas desde el exterior o yéndose de vacaciones al exterior. Entonces, ¿qué vimos en tema turístico, por así decirlo? Vamos a comprar enero, febrero y marzo del 24, 25 y 26. Enero del 24 tuvimos un déficit, o sea, se fue más gente de la que vino de vacaciones, de 270.000 personas. Después, enero de 2025, ya con la administración Milei, con un año de gobierno, el dólar atrasado, las condiciones mucho más favorables para el turismo emisivo por parte de Argentina, tuvimos un déficit de 1.200.000 turistas. Pero para enero de 2026 la tendencia se revierte y empezamos otra vez a recuperar un poco de terreno, donde tuvimos un déficit de 1.080.000 turistas. Lo que quiero decir con esto es que la tendencia, el salto fue muy grande para 2025 con respecto a 2024, pero de 2026 con 2025 la cosa está un poco pareja si se quiere. El hueco es grande, el déficit es grande, pero no está creciendo, que es muy importante. El déficit de febrero de 2024 fue de 330.000 personas. El déficit de febrero de 2025 es de 1.300.000 personas. Hay otra vez el salto muy grande que tenemos de 2024 a 2025. Y de 2025 a 2026 el déficit es de 1.090.000 personas. Lo mismo, hay un hueco muy grande, un salto muy grande, pero una tendencia que se frena y empieza a retroceder. Y marzo tiene para contarnos la misma historia exactamente, pero con montos mucho más chicos por una cuestión estacional. La realidad es que pasaste de un saldo neto de pérdida de 35.000 personas, saltando para 2025 a 840.000 personas que le faltaron a Argentina, que vacacionen en Argentina, para no perder esa batalla contra el exterior. Tuvimos el salto de 2024 a 2025, pero de 2025 a 2026, si bien el monto fue alto, no fue mayor que el del año anterior. Entonces, ¿preocupa el saldo de turismo en la balanza comercial? Sí. ¿Te dice que es un problema que los argentinos estemos vacacionando en el exterior? ¿Te dice que cambió un poco el patrón de consumo a la hora de viajar del argentino? Pero no explica demasiado la dinámica, no lo explica como un problema, sino lo explica como que, bueno, vos a partir de ahora vas a crecer en minería, vas a crecer en exportación de energía en general, el agro vino muy bien, pero como contrapartida tenés estas cuestiones de que el sector de turismo, de servicios de viajes y de turismo, te está perjudicando un poco. Es básicamente causa y consecuencia del modelo de país que vos estás planteando. No es ni bueno ni malo. Es más, un argentino que antes no tenía la posibilidad de vacacionar afuera y ahora la tiene, en esencia es una ganancia para él. Es para llamarlo de alguna forma, un aumento de su felicidad, que no es directamente relacionado a la felicidad, pero puede satisfacer sus necesidades, que es querer viajar al exterior a un precio más barato de lo que lo hacía antes. Entonces, ahí estás ganando en cierta forma. Hay que ver cómo se da la dinámica después en el sector de turismo, a ver si sigue avanzando. Pero ya te digo, este salto que lo vimos de 2024 a 2025, no sé si lo vamos a ver tanto para los próximos años. ¿Por qué? Porque de crecer la economía, de crecer todos los ingresos de todos nosotros, la tendencia para mí va a ser bastante parecida y no va a haber un salto tan grande como ya lo hubo. Para que tengan un gran dato acerca de la gente que entra a Argentina a vacacionar, el pico histórico reciente de visitas internacionales se dio en 2019, donde se recibieron 7.400 millones de visitas en un año. Actualmente el país recibe aproximadamente un 25% menos de turistas
que en los meses picos de verano. Y si me apuras, la gente que se fue a vacacionar en el exterior creció en más de un 25%. Eso es lo que digo, el salto fue grande, pero ahora va a cambiar la estructura, cambió la estructura, pero la dinámica quizás no tiene por qué cambiar y no veamos un pozo tan profundo en la balanza de servicios, en la balanza de turismo para Argentina. Y ahora la pregunta que falta para completar el tema del turismo es, pero ¿la gente solamente se va de vacaciones en enero, febrero y marzo? No, la aposta es que no. Por eso el déficit no solamente se explica en enero, febrero y marzo, pero yo lo agarré y lo comparé para tener una comparación directa con los meses que estacionalmente Argentina puede ser competitivo a la hora de vacacionar. Porque estamos viendo un gran salto, una gran diferencia. Gente que elige a lo mejor ir a agarrar el auto e irse a Brasil en vez de a Mar del Plata. Y es la comparación más directa y más honesta que puedes hacer, en mi opinión. Después, Argentina tiene fines de semana largos que se usan mucho para vacacionar. Tiene centros turísticos que se aprovechan mejor en invierno, como por ejemplo Las Leñas. Pero la desventaja que tenemos es que el resto del mundo no descansa durante el resto del año. Porque los viajes, como nosotros solamente tenemos para ofertar a Argentina y tenemos para demandar al resto del mundo, siempre hay estaciones del año para irse de vacaciones si se quiere. Entonces, es otro análisis también que tenemos que hacer. Yo agarro 2024, vamos a arrancar de la pandemia si quieren. La realidad es que todo lo que tiene que ver con turismo en la pandemia estuvo en mínimos históricos, tanto turistas recibidos como turistas emitidos. No hace falta que explique por qué, pero para 2022, 2023 hubo una recuperación de estos valores de la pandemia, llegando a recibir hasta casi 10 millones de turistas. Los argentinos que iban al exterior también se recuperaron, pero desde niveles bastante bajos, donde había también un déficit, o sea, seguíamos siendo deficitarios. Si bien estábamos en un país con un tipo de cambio muy alto, donde era caro y afuera, seguíamos teniendo un déficit en ese sentido, porque bueno, ya te digo, es muy difícil que un país gane turísticamente teniendo en cuenta que competís contra el resto del mundo. Creo que habrá, bueno, algunos países como los caribeños, España sé que tiene un gran porcentaje de aspectos turísticos, ni hablar Italia, viven en gran parte del turismo, ¿no? Estos países, y quizá tengan esas balanzas turísticas superavitarias, pero en Argentina todavía no nos pasa. Para 2024 hubo un cambio, o sea, habíamos tenido un déficit moderado en 2023. Para 2024 ese saldo, si bien los extranjeros que vinieron se mantuvieron, pero los que nosotros enviamos crecieron un poco, ya tuvimos un déficit de 2.600 millones de manera estimada ahí en la balanza turística. Y para 2025, que es lo que ya estamos en estos momentos básicamente analizando este periodo, tuvimos una recepción de extranjeros por 8.700 millones, como dije antes, que fue un 25% de los máximos, y una emisión de 18 millones, comparado con 13,5 millones que habíamos enviado en todo 2024. Recuerden que acá no estamos comparando solamente enero, febrero y marzo, sino todo el año. Y ahí está el gran déficit de la balanza de turismo, y lo que explica que por ahí la cuenta corriente, y la cuenta financiera en consecuencia, se vean arrastrada un poco por los dólares que está demandando el sector turístico. Me expandí un poco hablando del turismo, pero era necesario porque estamos hablando de todos los componentes de la cuenta corriente. Recuerden lo que dije de los aspectos del intercambio de bienes. Ya hablamos de los servicios. Hay otros factores que explican a la cuenta de servicios, pero este es el principal. Pero también tenés transporte, telecomunicaciones, propiedad intelectual. Eso es un servicio que vos estás vendiendo. Pero el principal y el que más te da jugo para hablar es el aspecto del turismo, porque es uno de los que principalmente más afectó al resultado de esta balanza. Tienen los datos ahí del INDEC que me respaldan lo que yo estoy diciendo. Podríamos volver ahora al espacio temporal del que estábamos analizando, que era el último trimestre de 2025, donde tenemos que hablar del otro aspecto de la cuenta corriente, que es el ingreso primario. Como dije, por ejemplo, cobrar un sueldo afuera o cobrar dividendos de acciones de afuera, también aporta a toda esta cuenta y registró un déficit también de 2.900 millones de dólares. Principalmente el déficit se explica por dos aspectos principales, que es la renta de la inversión directa. Tuviste un déficit de 1.150 millones en concepto de utilidades y dividendos devengados por empresas no residentes en el país. Cuando liberan el cepo, ustedes recuerden, si se acordarán de abril de 2025, ya pasó un año, miren, qué casualidad. Cuando liberamos el cepo, nosotros liberamos el cepo para las personas físicas y para aquellas empresas que tengan utilidades retenidas en el país, que no las puedan enviar al exterior, a partir de, creo que era 2025, no me acuerdo, o sea, aquellas empresas que tenían utilidades estancadas acá en Argentina en periodos anteriores no las iban a poder sacar todavía, no las pueden sacar todavía. Es una restricción que está latente y que por ahí te tiene un poco el tema del tipo de cambio. Te tiene un poco que no se vaya para arriba el tipo de cambio, porque si todas estas empresas que tienen
ganancias acumuladas de periodos anteriores al 2025 y las quieren sacar todas de golpe, bueno, ahí quizá te haga subir un poco el tipo de cambio, que le ha pasado a muchos gobiernos, ¿no? También con el tema de los capitales especulativos. Pero lo que quiero decir con esto es que las empresas que tuvieron utilidades y las remitieron al exterior en este último trimestre de 2025 surgieron deficitarias. O sea, necesitamos o más inversores argentinos que inviertan en empresas de afuera y se traigan los dividendos, bueno, otros sectores de la cuenta corriente aporten a solucionar este déficit, que es lo que está pasando por lo menos con la balanza comercial. Intereses de la deuda es el otro aspecto que hacen al déficit de 2.900 millones. Porque el pago de intereses de títulos de deuda y préstamos sumó 1.800 millones de dólares en el trimestre. Gran parte, ahí, esta es una palabra que le suena bastante conocida, gran parte de estos intereses corresponden a las obligaciones con el FMI y otros organismos multilaterales, así como a los bonos soberanos reestructurados en 2020. Recuerden que Argentina cada 6 meses paga los bonos, o sea, el vencimiento de capital y de intereses de los bonos, y también pide préstamos al FMI. El FMI te pide un interés, o le tenés que pagar a los bonistas un interés por esa deuda que tomaste, y ese interés está capitalizada o está contada en la cuenta corriente. Bien, el ingreso secundario no lo voy a nombrar porque sería darle entidad innecesariamente a una cuenta que es muy pequeña, y la cuenta de capital también es muy pequeña como para tratarla en este episodio. Pero fíjense, si quieren volver para atrás en el episodio o analizarlo más fríamente, como yo les hablé de 3 aspectos principales que uno dio muy superavitario y otros dieron con déficits considerados. La realidad es que para este trimestre la ecuación final dio positiva y por ende Argentina se transformó en un país con saldos sobrantes, si se podría decir, y todo eso va a tener que ser compensado por la cuenta financiera. Es una cuenta que da 0. Entonces, si vos me decís que hubo superávit, ¿significa que nos sobraron dólares para financiar al resto del mundo? Pero ¿cómo puede ser que Argentina esté financiando al resto del mundo si lo único que escucho del gobierno es que están pidiendo deuda? A cualquier organismo, a cualquier gobierno que se les ocurra, está pidiendo deuda. Exactamente. El sector público está pidiendo financiamiento porque necesita financiamiento, pero el sector privado es el que está financiando al resto del mundo. ¿Cómo lo hace? De la forma más tradicional que vos podés pensar. Así es, comprando dólares. Si el Banco Central en esa época del año no acumulaba dólares, pero los que sí acumulábamos éramos nosotros, que teníamos un susto bárbaro por el tema de las elecciones de finales de octubre, y ahí demandamos una gran cantidad de dólares. Recuerden que estamos en un periodo temporal donde el dólar, si bien estaba dentro de todo quieto, estaba ese riesgo latente que pasaba con las bandas, que pasaba ahora porque las bandas cambiaron, porque se actualizan por inflación, pero todo eso fue a partir de enero. Recuerden que estamos viendo la película de octubre, noviembre y diciembre de 2025. Entonces, fue un año, una época de mucho estrés para nosotros. Así que bueno, están las 3 patas. El gobierno pidió deuda a los organismos internacionales, endeudó, tuvimos este tema con Estados Unidos, Scott Bessent, que nos vino a rescatar. El Banco Central tuvo 2 acciones importantes, que una fue liquidar 968 millones de dólares para pagar deuda y vender en el mercado de cambios, para intervenir el tipo de cambio. Y otro hecho clave fue la cancelación en diciembre de 2025 de las operaciones de swap con el Tesoro de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos había desbloqueado una parte del swap. Eso es un dinero que le debíamos. En el momento que se activa, Argentina empieza a deber ese dinero y lo pagamos, lo devolvimos básicamente. Entonces, esa era la lucha que había en aquel momento. Un gobierno que quería hacerse de dólares para enfrentar toda esa inestabilidad que había. El Banco Central saliendo a vender dólares, pero después también saliendo a pedir activar una parte del swap con Estados Unidos para después devolverla. Todo eso en el neto dio básicamente una financiación del resto del mundo hacia Argentina. Vinieron dólares para prestarnos a nosotros. En mayor o menor magnitud fue así. Y del otro lado, los que estábamos financiando al resto del mundo, o los que estábamos comprando activos extranjeros, y por activos extranjeros me refiero a principalmente dólares, pero también pueden ser depósitos en el extranjero, pero principalmente fueron dólares, fueron los argentinos, que tuvimos una demanda tremenda de activos del exterior. Así que todo eso hicieron al resultado de la balanza de pagos del último trimestre de 2025. Fue un episodio un poco técnico, un episodio muy de ahí del comercio externo, de para dónde fueron los dólares, de qué estuvo pasando. Espero que no se les haya hecho aburrido, principalmente, porque traté de explicar lo mejor que pude, con muchos números, muchas explicaciones, entrando a diferentes temas, áreas que hacen a los movimientos de la divisa norteamericana con respecto a Argentina. Así que les agradezco mucho por haber estado hasta acá. Sé que les dije que iba a hablar de la pobreza también, pero cuando estoy grabando esto y miro para arriba y veo el reloj y dice 50 minutos, lo único que puedo pensar es que
tener que estar hablando otros 50 minutos de la pobreza en Argentina haría que alguien venga a mi casa y me pegue un tiro seguramente. No por una cuestión de estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo, sino porque no me aguantan más de tanto hablar. Lo importante es que voy a hacer otro episodio, un bonus track si se le quiere llamar, para que tengan obviamente también mi opinión acerca del dato de pobreza y el desglose un poco por ese lado. Así que nada, espero que reciban muy bien ese episodio también y que les haya gustado este episodio por sobre todas las cosas. Así que los espero en una nueva edición de En Otras Palabras, que ya vendrá pronto. Y muchas gracias por bancar este magnífico producto. Hasta la próxima.